Dentro de un diner cálido y bullicioso, una joven mujer negra se alzó para proteger a un solitario Hells Angel contra dos policías. Sus acciones hicieron que todo el pueblo se volviera en su contra. Pero lo que sucedió después los dejaría a todos llorando. Pausa dramática, susurrando. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Tono íntimo, cálido. Las manos de Naomi Carter estaban rojas y ásperas mientras fregaba la superficie gastada del mostrador de Carter's Diner por tercera vez esa mañana. La avalancha del desayuno, si se podía llamar así a 4 agricultores exhaustos y un par de camioneros, había terminado, y el viejo lugar había vuelto a sumirse en el silencio. Solo el chirrido perezoso del ventilador de techo, luchando contra el aire espeso del verano, rompía la calma. Naomi miró la vieja caja registradora, contando mentalmente los pocos billetes dentro. Su estómago se enroscaba más con cada clic. No era suficiente. No para la factura de electricidad vencida escondida en su bolso, la sellada con tinta roja furiosa, ni para los interminables gastos de los medicamentos de su padre. Solo unos meses más, susurró, empujando un rizo rebelde detrás de su oreja. Repitiendo la misma promesa vacía que se aferraba desde el día que empacó su vida en una caja y dejó Atlanta por la lenta decadencia de Willow Creek. Afuera, la calle principal yacía desierta. El tipo de quietud que habla de trabajos perdidos y esperanzas guardadas. Naomi sentía el peso de cada escaparate cerrado como una piedra sobre su pecho. Primero cerró la fábrica. Luego la ferretería. Ahora, Carter's Diner, el legado de su familia, se desangraba poco a poco, mientras ella luchaba por mantenerlo con vida. Clímax emocional, voz quebrada. El timbre sobre la puerta sonó, ese sonido familiar que su padre amaba alguna vez, antes de que el derrame cerebral le robara su voz y la mitad de su cuerpo. Naomi se giró, trapos aún en mano, y la vista la congeló en medio del paso. Un hombre llenaba el marco de la puerta. Alto. Ancho. Su figura envuelta en cuero negro y polvoriento que había visto días mejores. Su barba, gruesa, gris, desaliñada. Y el tatuaje que serpenteaba por sus brazos contaba historias que Naomi ni siquiera podía comenzar a adivinar. Pero era el parche en su chaqueta el que tensó el aire en la habitación. El lúgubre segador esquelético empuñando una guadaña. El símbolo inconfundible de los Hells Angels. Pausa cargada, susurrando. Los pocos clientes se tensaron. La señora Worthington, sentada cerca de la ventana con su crucigrama, ahogó un gemido, apretando sus perlas. Joel Arkin, un agricultor que Naomi conocía desde la infancia, se removió incómodo, dejando su taza de café con un clic seco. Hasta la radio crepitó con estática por un segundo sin aliento, como si el propio diner contuviera la respiración. Tonó lento, ominoso. El motero avanzó hacia el mostrador. Sus botas retumbando contra el piso de linóleo, lento y pesado como tambores de guerra. Escogió el taburete más alejado de todos, sus hombros anchos encorvándose levemente, como si intentara hacerse pequeño. Invisible. Las palabras de su padre volvieron a ella en un susurro. El dinero de todos gira igual en Carter's. Aún así, su corazón martillaba contra sus costillas mientras se secaba las manos en el delantal. Agarraba un menú plástico empañado. Servía un vaso de agua. Bienvenido a Carter's, dijo, forzando su voz en el mismo ritmo cálido que ofrecía a cada cliente, incluso cuando la tensión le erizaba la piel. El especial de hoy es bistec empanizado con puré de papas. Hecho fresco esta mañana. Clímax emocional, voz temblorosa. El motero alzó la mirada hacia ella, y Naomi contuvo el aliento. Sus ojos, azul pálido, enrojecidos como si no hubiera dormido en días, parecían desentonar con las líneas duras de su rostro. No eran los ojos de un hombre buscando pelea. Eran los ojos de un hombre perdiendo una. Café, dijo, su voz grave,
Áspera como grava, pero con una suavidad escondida. Negro. Y lo que sea más rápido de la cocina. Llevo en la carretera desde antes del amanecer. Detalle íntimo, voz baja. Mientras servía el café de la vieja cafetera, Naomi notó sus manos. Grandes. Callosas. Ásperas. Pero temblaban levemente al alcanzar la taza. Una pulsera de hospital asomaba bajo su manga. Su pecho se apretó. Esa mirada la había visto demasiadas veces en la sala de oncología. Alguien aferrándose a un hilo. ¿Todavía te queda mucho camino por delante? Preguntó casualmente, dejando la taza frente a él. Él asintió lento. De regreso al Willow Creek Medical, dijo, voz espesa por el agotamiento. Mi hija. Las palabras se quebraron, desmoronándose como hielo bajo presión. Bajó la mirada al café negro. Naomi tragó el nudo en su garganta. No preguntó más. Solo sonrió suavemente y dijo. Tostadas y huevos en 6 minutos, máximo. Transición tensa, tono firme. Al girar hacia la cocina, Naomi sintió las miradas desde las mesas. Sospecha. Desaprobación. Miedo. Sabía exactamente lo que esto le costaría. Pero también sabía lo que era correcto. Y Naomi Carter nunca había sido del tipo que retrocedía ante lo correcto. Tono tenso, ritmo acelerado. El timbre de la puerta sonó de nuevo, esta vez más agudo, cortando el murmullo de las conversaciones como un cuchillo. Naomi no necesitó girarse para saber quién acababa de entrar. Lo sintió en el aire. La rigidez repentina. La forma en que la señora Worthington se encogió sobre su café. El rechinar de la silla de Joel Arkin al moverse incómodo. El oficial Dean Harper y la diputada Laura Miles habían entrado en Carter's Diner, ambos con sus uniformes completos, las insignias atrapando la luz del sol que se filtraba por las ventanas polvorientas. Tono desafiante, voz cargada de ironía. Dean se pavoneó hacia el mostrador con la arrogancia de un hombre que sabía que el pueblo se doblaba cuando él lo ordenaba. Sus botas golpeaban el piso de baldosas en un ritmo desigual, sus ojos clavados de inmediato en el motero encorvado sobre su café. Naomi vio la sonrisa lenta y fea que se extendió por su rostro. Bueno, dijo Dean, voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan. No vemos a gente como tú en Willow Creek muy a menudo. Silencio incómodo, luego voz ronca del motero. El motero no alzó la vista. Bebió su café, firmando sus manos temblorosas. Solo estoy desayunando, oficial, dijo, voz áspera pero respetuosa. Laura se quedó un paso atrás de Dean, su postura rígida, sus ojos saltando incómodos entre Naomi y el motero. Tono intimidante, invadiendo espacio. Dean apoyó un codo en el mostrador, invadiendo deliberadamente el espacio del motero. Tal vez deberíamos revisar su identificación, Naomi, dijo, mirándola de reojo. Asegurarnos de que no es uno de los ripes que buscamos. El corazón de Naomi palpitó. El hombre no había hecho nada. Nada. Pero Dean ya daba vueltas como un buitre. Acción rápida, tensión creciente. El motero movió la mano lento, cuidadoso, alcanzando el bolsillo interior de su chaqueta. Pero la mano de Dean bajó instintivamente hacia la pistolera en su cadera. Clímax. Naomi interviene, voz cortante. Naomi dio un paso al frente, su voz más firme de lo que pretendía. Es un cliente que está pagando, Dean. Igual que cualquiera que cruce esa puerta. Dean giró la cabeza, su sonrisa ensanchándose. ¿Igual? Se burló. Eso es rico. Señaló el parche en la chaqueta del motero, el segador esquelético con su guadaña macabra. ¿Sabes lo que eso significa, Naomi? Drogas. Armas. Problemas. El motero habla por primera vez con firmeza. El motero finalmente alzó la vista, sus ojos azules y fríos clavándose en los de Dean.
No sabes nada de mí, dijo, voz baja pero inquebrantable. Dean soltó una risa sin humor. Sé lo suficiente. Y sé mejor que confiar en un hombre que lleva ese parche de la muerte. Naomi se planta, voz temblorosa pero firme. Las manos de Naomi temblaban ahora, pero no retrocedió. Sentía todas las miradas en el diner sobre ella. Algunas rogándole en silencio que no armara un escándalo. Otras esperando ver de qué lado caería. Recordó las palabras de su padre, la lección que le inculcó desde niña. Juzga por acciones, no por apariencias. Siempre. No tienes derecho a acosar a alguien solo porque no te guste como se ve, dijo Naomi, voz firme a pesar del nudo de miedo en su pecho. Dean amenaza, tono bajo y peligroso. Dean se enderezó, su expresión endureciéndose. Estás cometiendo un error, Naomi, dijo, voz baja y llena de advertencia. Este pueblo no toma bien a los que se ponen del lado de los problemas. Gesto de Naomi, desafiante. El motero empujó su plato, alcanzando su billetera. Pero Naomi puso una mano en el mostrador entre ellos. Voy, tu dinero no vale aquí, dijo con firmeza. El desayuno va por mi cuenta. Reacción del motero, emoción inesperada. El motero parpadeó, sorprendido. Algo casi como gratitud cruzó su rostro. Dean resopló, arrojando unos billetes arrugados al mostrador. Vamos, Laura. Gruñó, dándose la vuelta. Laura dudó un instante, su mirada posándose en Naomi con algo cercano a una disculpa antes de seguir a Dean. Silencio incómodo, cierre de tensión. El timbre sonó con un repique amargo al cerrarse. El diner cayó en un silencio incómodo. Naomi se ocupó limpiando el mostrador, ignorando los murmullos que brotaban como maleza a sus espaldas. El aire caliente y cargado del verano envolvía el diner cuando Naomi llegó antes del amanecer. Sus pasos resonando en el pavimento vacío de Main Street. Las yemas de sus dedos estaban entumecidas al girar la llave en la cerradura oxidada, el chirrido metálico rompiendo el silencio de Willow Creek como un grito en una iglesia vacía. Dentro, el olor familiar a café quemado y grasa rancia la recibió como un viejo enemigo. Encendió las luces una por una, cada interruptor haciendo un chasquido que parecía decir otro día más. El mostrador de formica, desgastado por décadas de codos inquietos y platos resbaladizos, brillaba débilmente bajo las luces fluorescentes que zumbaban como enjambres de abejas moribundas. Naomi se detuvo frente a la vieja caja registradora, su reflejo distorsionado en el metal abollado. Los pocos billetes del día anterior yacían flácidos en el cajón, como hojas muertas después de una tormenta. Contó mentalmente, suficiente para el pedido de huevos, quizás para el alquiler atrasado del refrigerador industrial, pero no para ambas cosas. Sus uñas, cortas y sin pintar, tamborilearon una canción nerviosa sobre el formica mientras calculaba qué factura podría posponer otra semana más. El primer rayo de sol se coló por las persianas rotas, iluminando el polvo que danzaba sobre los asientos de vinilo agrietados. Naomi respiró hondo, el aire cargado con el fantasma de 1000 desayunos pasados. Tomó el trapo de cocina, ese viejo soldado deshilachado que había sobrevivido a 3 generaciones de Carters, y comenzó a limpiar superficies que ya estaban limpias. Cada movimiento mecánico, cada círculo repetitivo con el trapo, era un intento desesperado por borrar no solo las manchas imaginarias, sino la realidad que se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Fuera, el pueblo comenzaba a despertar. El periódico matutino aterrizó con un golpe sordo en el porche de la lavandería de al lado. En algún lugar, un motor de automóvil tosió antes de rugir a la vida. Pero nadie venía al diner. No la señora Worthington con su crucigrama diario y su té de menta. No los camioneros habituales que solían llenar los taburetes del mostrador con sus historias exageradas y sus risas demasiado fuertes para tan temprano. El reloj sobre la parrilla marcaba las 9:17 cuando Naomi notó que sus manos habían dejado de moverse.
Estaba paralizada, mirando fijamente el frasco de propinas casi vacío, su reflejo grotescamente distorsionado en el vidrio curvado. Las monedas solitarias en el fondo parecían reírse de ella. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? ¿Cuántas mañanas más de café hirviendo y huevos revueltos para fantasmas? Entonces, como en respuesta a su pregunta no formulada, el mundo exterior explotó en un rugido que hizo temblar los vasos en los estantes. Naomi se sobresaltó, el trapo cayendo de sus manos inertes. Era un sonido que crecía, se multiplicaba, se acercaba, no como un trueno solitario, sino como una manada de bestias mecánicas cargando hacia ella. Corrió hacia la ventana, sus palmas aplanándose contra el vidrio frío. Lo que vio le hizo contener el aliento, la calle principal se estaba llenando de motocicletas, docenas, no, cientos de ellas, sus cromados brillando como armaduras bajo el sol de la mañana. Los motores retumbaban en un coro ensordecedor, una sinfonía de potencia y rebelión que hacía vibrar los huesos. Las primeras motos se detuvieron frente al diner, sus neumáticos gruesos mordiendo el pavimento con un gruñido final. Los conductores, hombres y mujeres de todas las edades, sus chaquetas de cuero adornadas con parches e insignias, se quitaron los cascos con movimientos sincronizados, como una tropa de élite preparándose para la batalla. Naomi no podía moverse. Sus pies parecían haber echado raíces en el suelo de linóleo. La puerta se abrió con su familiar tintineo, pero esta vez el sonido era fuerte, decidido, un anuncio en lugar de una disculpa. Los primeros tres entraron, un hombre alto con cicatrices que le serpenteaban por los brazos como mapas de guerras pasadas. Una mujer con el pelo teñido de azul eléctrico y un joven que no podía tener más de 19 pero cuyos ojos parecían haber visto demasiado. Se quitaron los guantes con movimientos ceremoniosos. «¿Naomi Carter?», preguntó el hombre con cicatrices, su voz sorprendentemente suave para un hombre de su tamaño. Ella asintió, incapaz de encontrar su voz. La mujer del pelo azul extendió una mano callosa. «Vinimos a desayunar. Todos nosotros». Naomi miró por la ventana hacia la marea de cuero y metal que seguía llegando. «¿Todos? ¿Cuántos son?». El joven sonrió, mostrando un diente de oro. 234, la última vez que conté. Pero podrían llegar más. El aire se espesó alrededor de Naomi. 200 personas. 200 órdenes. 200 facturas que pagar. Su mente calculó automáticamente, huevos, tocino, pan, café. No tenía suficientes provisiones. No tenía suficiente espacio. No tenía. «Ya hemos hecho los arreglos», dijo el hombre con cicatrices, como si leyera sus pensamientos. «Los camiones de suministros están en camino. Y tenemos voluntarios para ayudar en la cocina». Señaló hacia afuera, donde un grupo de moteros ya descargaban cajas de provisiones de una furgoneta. Naomi sintió como algo se rompía dentro de ella, no una ruptura violenta, sino la liberación de algo que había estado demasiado tiempo apretado. Sus ojos ardían, pero no dejó que las lágrimas cayeran. En cambio, se ajustó el delantal, ese viejo trozo de tela que había sido testigo de tantas luchas silenciosas. «Bien», dijo, su voz apenas un susurro al principio, luego más fuerte. «Bien. Pero hay reglas en este diner». Los tres moteros se inclinaron ligeramente hacia adelante, listos para recibir órdenes. Primero, todos reciben café recién hecho. Segundo, nadie se va con hambre. Y tercero. Naomi hizo una pausa, mirando a cada uno a los ojos, en Carter's Diner, todos son bienvenidos. El hombre con cicatrices sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro marcado por la batalla. «Sí, señora». Y así comenzó el día más extraordinario en la historia de Carter's Diner. Los moteros entraron en oleadas, llenando cada banco, cada taburete, cada centímetro de espacio disponible. Algunos se sentaron en el piso, sus largas piernas estiradas. Otros se turnaron en las mesas,
comiendo de pie mientras conversaban con extraños como si fueran viejos amigos. La cocina, normalmente un reino de soledad para Naomi, bullía con actividad. 3 mujeres con chalecos de cuero y manos tatuadas revolvían huevos en las planchas. Un hombre con una barba que le llegaba al pecho manejaba la tostadora como un director de orquesta. Y a través de todo el caos, Naomi se movía como el centro de la tormenta, vertiendo café, repartiendo platos, sonriendo hasta que le dolieron los pómulos. Fuera, el pueblo de Willow Creek observaba. Primero desde detrás de las cortinas, luego desde las aceras, finalmente acercándose con curiosidad cautelosa. Naomi vio a la señora Worthington parada en la acera de enfrente, su boca abierta en una perfecta ode soc. Joe Larkin, el agricultero, se acercó a un grupo de moteros que compartían cigarrillos fuera, aceptando una luz con manos temblorosas. El ruido era ensordecedor, risas, historias, el tintineo constante de cubiertos contra platos, pero para Naomi, era la música más hermosa que había escuchado en años. Cada plato servido, cada taza llena, era un acto de rebelión contra el silencio que había estado ahogando a su diner, a su pueblo, a su vida. Y cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, los moteros no se fueron. En cambio, sacaron guitarras y armónicas, transformando el estacionamiento en un escenario improvisado. La música fluyó a través de las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma a café y el sonido de platos siendo lavados por voluntarios ansiosos. Naomi se detuvo en la puerta, su delantar manchado de salsa y café, sus pies doloridos, su corazón más liviano de lo que recordaba. Observó como un motero anciano con manos que habían visto décadas de carreteras ayudaba a la señora Worthington a bailar un vals torpe. Vio a Joe Larkin riendo con un hombre cuya chaqueta proclamaba Ángel del Infierno en letras audaces. Y en ese momento, supo que nada volvería a ser igual. No para ella. No para Carter Steiner. No para Willow Creek. El hombre con cicatrices se acercó a ella, sosteniendo 2 tazas de café. Le pasó una a Naomi, su mano callosa rozando brevemente la de ella. Gracias, dijo simplemente. Naomi tomó un sorbo, dejando que el amargor familiar la anclara en este momento imposible. No, respondió, mirando a su alrededor, a la vida que había regresado a su diner, a su pueblo. Gracias a ustedes. Y mientras la música continuaba y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Willow Creek, por primera vez en mucho tiempo, Naomi Carter sintió que estaba exactamente donde debía estar. The morning sun filtered through the diner's dusty windows as Naomi methodically wiped down the counter for the third time that hour. The usual breakfast crowd had been conspicuously absent since the incident with Hank 3 days prior. The silence in the diner was deafening, no clinking silverware, no murmured conversations, used the persistent hum of the ancient refrigerator and the occasional crack of the floorboards as Naomi passed. She paused to study her reflection in the chrome napkin dispense. Dark circles shadowed her eyes, evidence of sleepless nights spent worrying about the diner's dwindling profits and the growing stack of unpaid bills. The confrontation with Officer Dean had cost her more than she'd anticipated. Not just financially, but socially. Willow Creek had long memories for those who racked the boat. The bell above the door jingled, making Naomi jump. She turned to see Roy and Linda Morrison standing in the doorway, their presence immediately filling the quiet space with an energy that made the hair on Naomi's arms stand up. Roy's leather jacket bore the same green rip patch Hanks had, though he seemed more weathered, the edges frayed from years of wear. Morning, Naomi, Roy said, his voice a deep rumble that vibrated through the empty diner. Slow day. Naomi forced a smile, her fingers tightening around the damp rag in her hands. Just getting started, she lit smoothly. Coffee? Linda slid onto a stool at the counter, her sharp eyes taking in every detail of the spotless but empty diner. We didn't just come for coffee, she said, her voice softer than Naomi expected from a woman with such a steely gaze.
we came to thank you. Properly. Before Naomi could respond, a distant rumble caught her attention. At first it sounded like thunder, but as it grew louder, she recognized the distinct growl of motorcycle engines. Dozens of them. Hundreds. Naomi moved to the window, her breath fogging the glass as she pressed closer. Down Main Street, a sea of chrome and leather advanced like a slow-moving storm. The bikes came in waves, their riders a mix of grizzled veterans and younger men and women, all bearing variations of the Grim Reaper insignia. The first wave parked haphazardly in front of the diner, their engines cutting off one by one until the only sound was the crunch of boots on gravel as the riders dismounted. Naomi's heart pounded as the door opened and the first group entered, massive men with weathered faces and hands that looked like they could crush stone, alongside women whose delicate tattoos contrasted sharply with their tough demeanors. "Told you we'd make it right," Roy said, a satisfied smirk playing at his lips as the diner began to fill with the sound of scraping chairs and murmured orders. Naomi stood frozen behind the counter, watching as every booth, every stool, every available inch of floor space was occupied within minutes. The air grew sick with the scent of leather and fanned gasoline, mixing with the aroma of fresh coffee Naomi had automatically started brewing. A massive man with a beard that reached his chest approached the counter. "Heard you make the best pancakes in 3 counties," he said, his voice surprisingly gentle for someone who looked like he could bench press a small car. Naomi blinked, then sprang into action. "Coming right up," she said, her professional instincts overriding her shock. As she turned to the grill, she noticed something extraordinary. Several of the bikers had simply walked behind the counter and started helping. A woman with bright pink hair was cracking eggs with military precision, while a man with arms covered in intricate tattoos manned the toast station. The dinner's phone rang. Naomi answered while simultaneously pouring butter onto the grill. "Carter's Diner. Naomi, it's Billy from the produce market. Got 3 trucks headed your way with everything on your standing order plus some extras. Should be there in 20. But it didn't," Naomi began, then noticed Linda's knowing smile. "Thank you, Billy," she finished quickly. As the morning progressed, the impossible became a routine. The bikers operated with an efficiency that put Naomi's usual staff to shame. They formed assembly lines for plating food, buzzed tables before customers were finished, and even handled the register with surprising competence. Outside, the spectacle drew curious onlookers from town. Naomi spotted Mrs. Worthington peering through the window, her nose practically pressed against the glass. To Naomi's astonishment, the older woman eventually entered, hesitantly taking a seat at a bus shared by 2 massive bikers who immediately stood to offer her space. By noon, the entire town seemed to have descended upon Carter's Diner. Joe Larkin sat at the counter trading farming tips with a biker who turned out to own an organic farm upstate. Local kids clustered around the motorcycles outside, peppering the riders with questions while their parents watched nervously from the sidewalk. Naomi was refilling coffee cups when she felt a presence behind her. She turned to face a man who made even the largest bikers seem small. His beard was shot through with gray, his eyes sharp and assessing. The patch on his vest read President above the Grim Reaper emblem. "Marcus Turner," he introduced himself, extending a hand that swallowed Naomi's whole. "Heard what you did for Hank. That took guts." Naomi wiped her hands on her apron. "Used common decency," she replied. Marcus studied her for a long moment, then nodded as if coming to some decision. He turned to the crowded diner and raised his voice. "Listen up." Conversation ceased immediately. Every eye in the diner turned to Marcus. "I want it known," he declared, "that from this day forward, Carter's Diner rides under the protection of the Hells Angels.
Anyone has a problem with that? Let the implication hang in the air, his gas sweeping over the locals mixed in with his crew. They can't take it up with me. The resulting cheers shook the windows. Boots stamped on the floor, fists pounded tables, and throughout it all, Naomi stood frozen, her eyes burning with unsaid tears. As the afternoon wore on, the gathering spilled into the street. Someone produced a guitar, then another, and soon music filled the air. Kids danced between parked bikes while adults shared stories and drinks. The entire scene had the feel of a block party, the King Willow Creek hadn't seen in decades. Naomi stepped outside for a moment, needing air. She leaned against the diner's brick exterior, watching as her father, who hadn't left the house in months, sat in his wheelchair chatting animatedly with a young biker who was showing him motorcycle maintenance tricks. "You did this," a voice said beside her. Hank stood there, looking more at peace than she'd ever seen him. In his arms, he held a small girl with bright eyes peeking out from beneath a pink bandana. "My Jessie," Hank said, his voice sick. "Wanted to meet the angel who saved her daddy." Jessie studied Naomi seriously before holding out a lollipop. "Daddy says you see people real good," she announced. Naomi took the candy with trembling fingers. "And what do you see, Jessie?" The little girl's face split into a gap-toothed grin. "Is you're gonna be my friend?" As night fell and the bikes began to rumble away one by one, Naomi stood in the doorway watching the Tagex disappear down Main Street. The diner behind her was cleaner than it had been in years, the cash register full, and a new leather vest, custom made with friend of the rib stitched across the back, proudly behind the counter. Willow Creek would never be the same. And neither would she. The weeks that followed passed in a blur of chrome and coffee grounds, of laughter echoing off the diner's checkered floors and the constant hum of motorcycles in the parking lot. What had begun as a single act of defiance had blossomed into something Naomi could never have imagined, a movement, a revolution of kindness that radiated outward from Carter's diner like ripples in a pond. Each morning now began with the same ritual. Naomi would arrive before dawn to find fresh produce already waiting at the back door, crates of eggs with handwritten notes stacked between the curtains, baskets of peaches still dewy from some farm upstate. Sacks of coffee beans from a roast none of the locals had ever heard of but that made the best damn cup west of the Mississippi. The bikers never took credit, but she knew. They did not when she sang them, their eyes crinkling above their beards adobed smiles. The diner itself had undergone a transformation. The old neon sign that had flickered its last gasp years ago now glowed bright as new after some friends had worked on it one night. The boots had been reupholstered in rich red vinyl that didn't stick to your legs in the summer yet. Even the ancient grill had been replaced with a commercial-grade beast that could handle the crowds that came daily now, not just bikers, but locals who'd finally dared to cross the threshold again. Drawn by curiosity or hunger or maybe just the need to be part of something bigger than themselves. This morning was different, though. Naomi felt it in her bones as she tied her apron strings tighter than usual. Today was the day Hank had promised to bring Jessie back for her first meal out since her latest round of treatment. The little girl's battle with cancer had become the diner's battle too, jars for donations lined the counter. And every Friday night now featured a charity auction where graph bikers would bid outrageous sums for pies and cakes backed by the church ladies. The bell jingled, and Naomi turned to see not just Hank and Jessie, but a procession of familiar faces, Marcus with his president's patch gleaming, Roy and Linda holding hands, and behind them, what seemed like half the town. Mrs. Worthington carried a cake with an absurd number of candles, while Joe Larkin clutched a clumsily wrapped present that was already leaking some mysterious liquid. "Surprise," Jessie whispered, her eyes bright beneath the pink bandana that matched the new curtains in the diner's windows. "It's your birthday, Miss Naomi."
Naomi's hands flew to her mouth. She'd completely forgotten. Bersta's had stopped mattering after her father's stroke, whenever it became about survival rather than celebration. The crowd parted, and Naomi's breath caught. There, in a wheelchair pushed by Hank, sat her father. Evelyn Carter's face was thinner than she remembered, his own powerful frame swallowed by the blanket across his lap. But his eyes, those were the same sharp, knowing eyes that had watched over this diner for 30 years. Dad. Naomi's voice broke as she rushed forward, dropping to her knees beside the wheelchair. How? This gentleman, Evelyn rasped, his voice rough from disuse as a gesture to the bikers, seemed to think it was time I saw what my little girl has been up to. His hand, trembling slightly, reached out to touch the new leather vest Naomi wore proudly over her apron. Looks like you've been busy. The diner erupted in cheers as Marcus produced a bottle of champagne and Mrs. Worthington began cutting her famous red velvet cake. Naomi found herself passed from hook to hook, the rough embraces of men who smelled like motor oil and freedom, the gentler ones from women whose leather jackets had the air as soft as the spring sunshine streaming through the windows. Later, when the cake had been reduced to crumbs and the champagne glasses refilled one too many times, Naomi stood at the center of it all, her father's hand in hers. She looked around at the impossible scene, bikers teaching local kids how to play poker at the corner booth, Marcus deep in conversation with the town mayor about highway cleanup initiatives. Jessie curled asleep in Hank's lap with chocolate smeared across her face. This was her family now. Not defined by blood or background, but by something far stronger, the choice to stand together, to see beyond the surface to the humanity beneath. The dinner's walls, once so silent and empty, now vibrated with life and laughter and the occasional off-key rendition of Happy Birthday from patrons who had too much champagne. As the afternoon light slanted golden through the windows, Naomi caught sight of the dinner's new sign above the door, the one Marcus had commissioned without telling her. In bold letters it read, Carter's dinner, where everyone has a seat at the table. Her father squeezed her hand, his eyes shining with pride. Naomi squeezed back, knowing without words that this, all of this, was just the beginning. Somewhere in the distance, the rumble of approaching motorcycles promised that the family would only keep growing. And for the first time in as long as she could remember, Naomi Carter couldn't wait to see what tomorrow would bring.